Bueno, y ahora vamos a establecer una comunicación telefónica con Laura Iturbide. Ella es politóloga, también docente de la Universidad Nacional de Río Negro. Con ella vamos a hablar sobre varios temas. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, Laura. Bueno, si te parece, comenzamos hablando del dato que se conoció esta tarde, el dato que tiene que ver con la inflación del mes de abril, que según el INDEC fue del 2,8%. Bueno, el gobierno festejó, ¿no?, este dato porque es menor a la inflación del mes de marzo, que fue del 3,7%. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, efectivamente hay una desaceleración del aumento de precios, que es algo que podemos decir que es una preocupación grande que tenía la ciudadanía y la sociedad hace mucho tiempo, desde la gestión anterior de Alberto Fernández, con lo cual el presidente Javier Milei, por supuesto, hace de esto una bandera y que, por supuesto, quiere darle esa impronta en un año electoral como es este 2025. Así que comprendemos, por supuesto, que se celebra la inflación y que la medición dio 2,8%. Es cierto que se desaceleró, pero también es cierto que hay otros factores que hacen que pensemos en revisar también en este análisis este dato concreto, que cuando uno lo ve dice, bueno, qué bueno que bajó o que se desaceleró, que de 3,7 a 2,8 hay una diferencia, pero bueno, hay discusiones que se vienen planteando desde distintos ámbitos que tienen que ver con, en principio, la ponderación, es decir, en esa canasta que se mide y que se mide desde hace muchos años, hay cambios a partir de la gestión de Javier Milei desde diciembre del año 23 que tienen que ver con, por ejemplo, el aumento de las tarifas, es decir, del gas, de la luz, cómo eso impacta mucho más fuerte en nuestros salarios y que eso hace que en la medición no esté tan contemplada y no esté tan ponderada, se dice, porque no, el valor que representa en esa canasta que se mide no es el valor que gastamos después en la cotidianidad. Entonces hay algunas discusiones más técnicas y después otras discusiones que me parece que por ahí son más concretas y que las podemos llevar a cualquier mesa de café en cualquier momento, que tienen que ver con que cuando vos medís la inflación comparado con el salario, bueno, ahí te das cuenta que sí hay una pérdida importante del poder adquisitivo, aún con la desaceleración de esa inflación y aún con todas esas diferencias técnicas que pueden haber en las mediciones, ¿no? Claro, uno se pregunta, ¿no? Baja la inflación, pero ¿a qué costo? Porque, como bien decís, bueno, no hay poder adquisitivo, hay salarios que están, la mayoría de los salarios, ¿no?, están por debajo de la línea de pobreza, no hay poder de compra, bajó el consumo en Argentina en los diferentes rubros, ¿no? La gente ha dejado de darse, no sé, los gustitos que por ahí se solía dar, ¿no? La gente de clase media salía a comer un fin de semana, hacer algún viajecito. Esto ahora es casi imposible, ¿no? Bueno, dos puntos de esto que mencionás, porque por un lado el poder adquisitivo, que significa que yo con mi salario dejo de consumir ciertas cosas que no es solamente porque mi familia y yo nos lo merecemos, porque trabajamos todo el año y está bueno tomarse unos días, una escapadita, el fin de largo, ir al cine, llevar a los chicos al circo, sino es que tiene que ver también con que disponer de esa plata, de ese recurso, significa también comercios abiertos, comercios que venden, comercios que tienen empleados y pueden pagarles salarios a sus empleados. Ese es, como decías vos, uno de los costos que también empezamos a ver en esta batalla que toma Javier Milei, y que en esto, por supuesto, le reconocemos que la inflación del mes pasado a tuvo una desaceleración. Pero sí es cierto que el costo es muy grande porque vemos como muchos comercios empiezan a cerrar y que son fuentes laborales también. Así que eso por un lado. Y por el otro también, como decíamos, la cuestión salarial de que cómo mi poder adquisitivo empieza a decaer porque los salarios no fueron aumentando, aún con esta inflación que parece ser un poco más ordenada o un poco más controlada. Bueno, la mayoría de los salarios en general han aumentado muy por debajo, las jubilaciones y los salarios, y por otro lado también las tarifas han subido muy por encima. Entonces la pérdida del poder adquisitivo es muy grande, impactando en esto que decimos siempre, de la clase media, que de pronto puede dejar de ser clase media, porque si a vos no te sobra para tener una actividad cultural, una actividad recreativa, un viaje, ir a tomar un café, tomarte un taxi para salir en algún momento, bueno, ya no sos clase media.
ya estás en las clases bajas porque tu plata te la gastás toda en pagar cuentas y comprar alimentos, ¿no? Tal cual, bueno, y también vemos esta realidad de que la gente cada vez se endeuda más, pide préstamos, se endeuda con la tarjeta de crédito para comprar alimentos, porque con el sueldo no llega a fin de mes y tiene que salir justamente a buscar un préstamo o usar la tarjeta para ir al súper y no te digo cargar el carrito, pero por lo menos comprar algunos alimentos, ¿no? Para llegar a fin de mes. Exactamente, ese es un fenómeno muy importante, Flavia, porque además no solamente con las tarjetas de crédito, que son muy peligrosas porque estamos en una coyuntura de desregulación también, ¿no? Entonces ahí es mucho más peligroso cuando las tarjetas de crédito y las empresas pueden administrar las tasas de interés como gusten. Bueno, todos sabemos que pagar el mínimo de una tarjeta de crédito te va a llevar al mismísimo infierno en algún momento, digamos. Hay situaciones en las cuales el endeudamiento está presente. Hay informes que hablan de que más del 30%, casi el 40% de las familias se están endeudando para comprar alimentos. Claro. No para comprar una heladera o una compra grande. Se me rompió la heladera, bueno, la tarjeteo en 16 cuotas. No, para la compra de la semana. Tal cual, es así. Y eso tiene un costo muy alto, pero también, Flavia, me parece que es importante las billeteras virtuales, que son más informales, que los pibes y las pibas acceden también desde más jóvenes, y me parece que ahí también empieza un círculo vicioso que después tiene un impacto muy grande en el resto de la ciudadanía. Bien, bueno, y en esto hablando de los costos, otra de las banderas, además de la inflación, ¿no? De la bajada de la inflación, que levanta siempre el gobierno nacional, tiene que ver con que bajó el gasto público, ¿no? Que viene bajando el gasto público. Pero bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Vemos que no llegan los insumos a los hospitales, que tienen que salir los gobiernos de cada una de las provincias a comprar medicación, que tiene que venir del gobierno nacional, medicación para tratar enfermedades crónicas, enfermedades graves, enfermedades oncológicas, porque el gobierno nacional no está mandando la medicación, no hay obra pública. Digo, ¿no? Todo esto es parte de lo que está pasando hoy en día en el país, ¿no? En Argentina. Y quizás es lo más dramático, porque también pensemos que el Estado y el Estado provincial y los estados municipales requieren la obra pública porque es de alguna manera la infraestructura que a vos te va a permitir desarrollar esa región. Está claro que es muy difícil desarrollar una región sin infraestructura y después el mantenimiento mismo. Digo, el estado de las rutas es en el interior lo conocemos muy bien. Yo de verdad pienso que por ahí la motosierra es un discurso fantástico para la gente que vive en Capital Federal, en Recoleta, en donde vos cada 2 cuadras tenés un museo, tenés un hospital, tenés un montón de cuestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá, en el interior y en cualquier provincia del interior de Argentina, la obra pública, tenemos claridad cómo la necesitamos, cómo necesitamos que incluso las salitas barriales estén en condiciones, porque después la accesibilidad a un hospital no es de alta complejidad, te tenés que mudar de ciudad para encontrar un hospital con alta complejidad, porque tiene que ver con la geografía y por cómo están distribuidas las distancias también, ¿no? Y las ciudades. Me parece que ahí es importante dar cuenta de que acá hay una decisión político-económica del modelo económico y que, bueno, que hoy también la noticia, Flavia, me parece que es esto de que Tierra del Fuego va a conocer en primera persona el impacto de que liberen las importaciones en cuanto a tecnologías que se producen y que se ensamblan en Tierra del Fuego y que efectivamente son medidas que se toman para hacer un cambio de un modelo económico, ¿no? Un modelo que lo vimos en Chile toda la vida, que es un modelo que no produce nada, que tiene muy pocos puestos laborales y que por supuesto se dedica solamente a los servicios. Entonces, bueno, el impacto lo vamos a ver en el mediano plazo y por otro lado el impacto lo vemos también en el corto plazo en el estado de las rutas y en la escasez que tienen los municipios y las provincias y el poco margen que tienen para avanzar. Esto que decías de que no llegan los medicamentos oncológicos. Bueno, son las provincias y en muchos casos hasta los municipios quienes terminan buscando la manera de resolver porque la gente es donde primero se acerca, pero son responsabilidades del Estado Nacional, que es el que más recibe recursos con los impuestos que pagamos, ¿no? Yo lo escuchaba al gobernador Beretilnec el lunes pasado, estuvo acá en Cinco Saltos, y él decía, del 100% de los impuestos, el 70% de lo recaudado se lo lleva Nación, y el 30% se lo quedan las provincias y los municipios. Bueno,
esa obra que necesitamos que venga con esos impuestos que pagamos en todo, cuando compramos un producto, cuando pagamos los impuestos del monotributo, etcétera, no los estamos viendo volcados en ningún lado, ¿no? Y me animaría a decir que van todos a pagar deuda externa que se sigue pidiendo continuamente. Claro. Entonces, es un modelo económico para un país que necesita menos personas, digamos, le sobran 30 millones de personas a un modelo como el que está llevando adelante Javier Milei, ¿no? Un modelo económico que va en detrimento, ¿no?, de la economía local, de las pymes. De las economías regionales, Flavia, estamos hablando también, y no me quería olvidar de decirlo, esto de que están, que van a entrar peras de China, que hay manzanas de Chile, Brasil también está muy competitivo con la manzana, y si no hay una protección de las producciones locales, bueno, claramente el escenario va a ser más dramático en el futuro, ¿no? Tal cual. Bueno, y otro de los temas de la jornada tiene que ver con la marcha, una nueva marcha que realizaron los jubilados allí en inmediaciones del Congreso Nacional. También hubo marchas en el interior del país y nuevamente hubo incidentes en Buenos Aires, represión contra los jubilados que están pidiendo poder vivir dignamente y percibir un poco más, ¿no?, de lo que perciben actualmente. Bueno, esto tiene que ver con lo que mencionábamos al principio, con los salarios bajos, porque insistimos, es cierto que se desacelera la inflación, tuvo un pico en marzo, pero vuelve a bajar en abril y se cree que en mayo por ahí también se sostiene cerca de 3 puntos también, pero es cierto que los salarios no están pudiendo llegar a fin de mes, y en el caso de los jubilados es lo más dramático, y que es importante comprender por qué siempre le pasa estas discusiones cuando se ajusta y cuando viene el discurso de la austeridad. ¿Por qué siempre le toca a los jubilados? Bueno, porque es el principal gasto que tiene el Estado Nacional. Entonces es por eso que siempre el ajuste primero, más fácil y más sencillo, tiene que ver con los jubilados, y que en este caso, en este momento histórico, bueno, Norma Pla lo hizo en otro momento histórico también, pero en este momento histórico vienen mostrando una resistencia importante, porque todos los miércoles vienen planteando la necesidad de aumentos salariales. Yo estaba apuntándome para charlarlo con vos, y la verdad es que las jubilaciones, la mínima, que es la mayoría de los jubilados y de las jubiladas que cobran una mínima, son menos de 300.000 pesos. Después está el bono y alguna cosa más, pero o zona desfavorable, etcétera, pero la mayoría realmente es la mitad de una canasta básica. ¿Quién vive hoy con 300.000 pesos? Es imposible. Es imposible. Con lo caro que están los medicamentos, digo, a todos nos ha tocado cuando vamos a la farmacia a comprar algún remedio, ver algún jubilado o jubilada que está eligiendo qué medicamento llevar. ¿Llevo el de la presión o llevo ¿no? Protector gástrico? O llevar una tableta y no la caja. Claro. Y por otra parte, las personas adultas mayores también, con los riesgos de que sufren mayor inseguridad, porque sabemos que también con respecto a la inseguridad callejera son quienes más la sufren, a la inseguridad, y quizás son quienes más se tomaban un taxi, un remis para poder ir a hacer sus trámites, ir a hacer sus compras, y tienen que dejar de hacerlo, terminan siendo ayudados por sus familias. Y esto que decías de los medicamentos, que antes también se contaba con un programa en la obra social de los jubilados y de las jubiladas, que tiene que ver con PAMI, que también está desguazado, y que por supuesto esto tiene un impacto muy fuerte en la canasta básica de los jubilados y de las jubiladas. Así que un poco esto de que los miércoles siempre hay una represión, siempre vemos esas escenas, tiene que ver con esto que decíamos al principio, de que bueno, los salarios no están, los salarios y el gasto y la inflación y las tarifas están por carriles distintos. Entonces, si bien es cierto que, porque también hay que reconocer que la inflación nos desordenó mucho la vida, y sobre todo en el 23, que fue un año electoral, malos manejos de Alberto Fernández, hay que decirlo porque es cierto, pero también es cierto que cuando el salario se te acaba en el día 15 del mes y te tenés que empezar a endeudar las próximas 2 semanas para llegar al próximo mes, también se te desordena la vida, ¿no? Y bueno, me parece que cambiamos de agenda, pero siempre estamos más o menos con los mismos problemas. Bien, la última pregunta que quiero saber cuál es tu opinión. Bueno, falleció Pepe Mujica, este gran líder, ¿no?, que teníamos en Latinoamérica. Hubo homenajes aquí en Argentina, incluso hubo un homenaje que se realizó esta mañana en Viedma, la capital de la provincia. ¿Qué significa, qué crees vos que significa para Latinoamérica la muerte justamente de Pepe Mujica?
Bueno, me parece que Pepe Mujica fue la representación en América Latina en un momento histórico en donde América Latina pudo reconstruirse como con una identidad y reivindicarla, ¿no? Me parece que el siglo XXI para toda la región representó la presencia de liderazgos políticos que reivindicaron la región, que se sumaron y que se apoyaron mutuamente, que incluso arrancó con Tabaré Vázquez en Uruguay, pero sí Pepe Mujica vino a ser incluso un vocero más de la conciliación y de los acuerdos. Porque en ese proceso latinoamericano hubo quizás otros más rupturistas, quienes eran más dialoguistas. Bueno, me parece que en esto Pepe Mujica fue más de los acuerdos, de los diálogos, y me parece que en eso es una gran pérdida porque es un poco lo que está haciendo falta. No es casual, claro, que en esta locura de los extremos, sobre todo de una extrema derecha en el mundo que está muy posicionada, bueno, la pérdida de Pepe Mujica, además, más allá de las cuestiones biológicas de su edad y demás, nos parece también una gran tragedia para quienes sostenemos una mirada de que América Latina tiene que estar más consolidada y más unida para enfrentar este mundo hostil y estos discursos de odio que es quizás desde un nivel planetario. Así que, por supuesto, es una gran pérdida, pero también es cierto que es un proceso que va sucediendo y que tiene que ver con la generación de nuevos cuadros que seguramente el presidente de Uruguay actual y las nuevas generaciones van a poder reivindicar esa bandera que deja Pepe Mujica. Es quizás el político que más claro tenía que esto de que nadie se salva solo, ¿no? Y que la salida es siempre solidaria y colectiva. Absolutamente, con mucha presencia en todos los países latinoamericanos. En eso, sin ningún tipo de mezquindad, bueno, haciendo alarde de su austeridad también de vida, ¿no? Como desde su vida cotidiana podía dar el ejemplo. Y me parece que en eso daban la tecla con ser el que más acercaba a los acuerdos, que me parece que es algo que hace falta en estos tiempos. Es así. Bueno, Laura, muy clara, como siempre, te agradecemos muchísimo por tu aporte y esta comunicación aquí en Canal 10. Gracias.